Tenemos aquí en el estudio a la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Citlali Calixto. Diputada, muy buenas noches. Muy buenas Un gusto noches. Saludarla. Igualmente, buenas noches, agradeciéndote el espacio y saludando, por supuesto, a toda la audiencia. Gracias, muy amable. Oiga, platíquenos cómo está esta iniciativa que promovieron ya desde hace algunos meses, incluso realizaron consultas en diversas partes del Estado. Del Estado de Guerrero. Y que, bueno, ¿qué resultados hay? ¿Cómo va avanzando? Sí, bueno, bien, como bien lo has mencionado, de hecho creo hace algunos meses estuvimos aquí platicando ese proceso de consulta que tuvimos en el Estado de Guerrero en materia de educación inclusiva. Decirte que eso ya en esta semana está por aprobarse. La verdad es que fue un trabajo muy intenso que requirió de mucha sistematización de información, es decir, eran tantas propuestas, era tanto el sentir, el entusiasmo que pusieron las organizaciones, las personas con discapacidad, sus acompañantes, que toda esa información pues nos llevó meses poderla sistematizar, poderla recolectar y por fin poderla convertir en un dictamen. Plasmar. Efectivamente, plasmar en un dictamen que atendiera a todas esas exigencias y necesidades que la propia población de personas con discapacidad nos dio en materia de educación inclusiva. Entonces, me parece que hay dos temas importantes, ¿no? El primero, que todo ese esfuerzo que hicimos en todo el estado de Guerrero, de consultar a todas las regiones, en todos los rincones del estado, ya esta semana pues estará dictaminando y confiamos mucho que se someta pues positivamente a la votación. Consideración de todos los diputados. Efectivamente, ¿no? Pero también en segunda instancia, en todo este proceso de consulta, la verdad es que vimos un tema súper importante, que era dejar un precedente, una legislación en el estado de Guerrero en materia de ley de consulta a personas con discapacidad. Es decir, lo que nosotros consultamos fue en materia de educación inclusiva, pero la que tu servidora propuso la anterior semana es una ley sobre todos los temas. Es decir, si hay algún tema que quieran ejecutar en el tema de deporte, en el tema de salud, en el tema que fuese que competa a las personas con discapacidad, ya tener un reglamento y un parámetro para consultarles. ¿Qué es lo que ha pasado, Javier? Desafortunadamente, todos los temas que se han venido haciendo dentro del Congreso del Estado de Guerrero ha sido por mandato de la Suprema Corte de Justicia. Así es. No ha sido porque tenemos efectivamente, no es porque tengamos una legislación. Entonces, a mí me parece súper relevante que tengamos ya una legislación para que no nos tengan que estar mandatando de la Suprema Corte de Justicia, sino que ya en el Congreso del Estado pues tengamos un parámetro para poder tener un lineamiento de cómo consultar a las personas con discapacidad. Es decir, que cada que se proponga una acción, tanto desde el Congreso del Estado, pero también por parte del Gobierno del Estado, primero tenga que pasar por el tamiz de las personas con discapacidad, de tal forma que esto les generará certeza a las personas con discapacidad. Es decir, bueno, si van a proponer algo en materia de salud, en materia educativa, en materia de lo que sea, yo tengo la tranquilidad de que sé que me van a consultar, que nada va a ser aprobado por ocurrencia o de manera unilateral. Entonces, de esto va esta iniciativa que tu servidora propuso la anterior semana, porque hace un compromiso de tu servidora, decirte que en este recorrido que hicimos en todo el estado de Guerrero, por todas las regiones del estado, la verdad es que era como mucho los comentarios que nos hacían de diputada, por favor, que no se lleven este sentir como un tema en blanco. Exacto. Que no se haga nada. ¿Cómo lo van a aterrizar entonces? Efectivamente, entonces la verdad es que nosotros dijimos, ok, vamos en dos sentidos, vamos a darle cumplimiento a la materia de educación inclusiva, pero también vamos a generarles una legislación en donde cualquier iniciativa o política pública tenga que ser previa, tenga que ser informada, tenga que ser accesible, cuente con pues expertos en la materia. Por ejemplo, si es discapacidad visual, pues un sistema braille. Si estamos hablando de una discapacidad auditiva, pues que se tenga un traductor en la consulta. Es decir, tener parámetros ya muy claros y lineamientos muy claros de un proceso de consultarles en cualquier materia a las personas con discapacidad. ¿Y tenemos esa infraestructura, ese recurso humano para poder llevar a cabo esto? Por ejemplo, se me ocurre así rápidamente, de bote pronto, los indígenas, ¿los consultarían o harían lo que la vez anterior hicieron un diputado de su partido? Eso fue justamente para eso nos sirvió como plataforma el proceso de consulta que nosotros hicimos en todo el estado de Guerrero,
para palpar las necesidades, para palpar las historias de vida, de tal forma que el dictamen viene como un dictamen fortalecido desde el propio territorio, desde la propia exigencia de las personas con discapacidad. Y se contó, en la consulta se contó con traductores, se contó con sistema Braille, o sea, se contó con todos los parámetros que se tenían que contar para realizar una consulta que cumpliera lineamientos públicos e informados. Entonces, a pregunta expresa se cuenta con ese, digamos, con esa panorama y con esa fortaleza, porque queremos dejar un legado en materia de derechos humanos. Yo decirte que si se revisan los antecedentes en el Congreso del Estado en otras legislaturas, desafortunadamente no ha habido cuestiones que fortalezcan al sector de personas con discapacidad, que legitimen y que redignifiquen pues estas causas y estas luchas. Hoy queremos dejar ese precedente, tu servidora se ha comprometido a dejar ese precedente, y en ese andar y en ese camino pues estamos trazando pues para dejarlo como legado, ese y algunos otros temas más que mañana estamos presentando también en el Congreso. Yo me quiero adelantar. Platíquenos precisamente de esas dos iniciativas que están presentando en el Congreso del Estado, que la gente se dé cuenta. Que la gente lo sepa, que la gente lo vea y lo palpe. Bueno, decirte que lo mismo, pues uno va aprendiendo en el andar y en el trayecto, que hay que dejar legislaciones vigentes, que no hay que esperar a que nos manden un mandato de Suprema Corte de Justicia. Se van a presentar dos iniciativas. Las dos tienen que ver en materia del municipio libre y soberano del Estado de Guerrero. Una en materia de creación de municipios, porque si bien recordarás, esta legislatura también le tocó aprobar nuevos municipios, 4 en específico. 4. Pero la verdad es que lo mismo, lo aprobamos porque la Suprema Corte de Justicia nos decía le ordenó. Que los teníamos que aprobar. Entonces, esta ley, lo que queremos lograr con esta ley es que ya tengamos lineamientos muy específicos y lineamientos muy claros para saber qué parámetros recorrer para la creación de nuevos municipios, y entonces que no exista una inconformidad o que no exista una incertidumbre en la población guerrerense si quiere crear un nuevo municipio. Eso en primera instancia, pero también en segunda instancia se contempla el tema de las licencias. En ese proceso electoral tuvimos algunos problemas en el Congreso con respecto a ver, ¿se puede o no se puede que sea regidor o regidora y a la vez esté cobrando como maestro o maestro? ¿Se puede que sea funcionario? Pero entonces empezamos a ver todo este tipo de circunstancias que la verdad es que pues no lo podemos permitir pues como representantes populares. Se debe de permitir. Efectivamente, decir, a ver, o nos dedicamos a una cosa o nos dedicamos a la otra, ¿no? Para tener esta responsabilidad. Porque hay casos en el que es maestro, es regidor y también es médico. Sí, y nos enfrentamos en el Congreso, pero ¿qué crees? Tampoco había como la normatividad para impedir que eso sucediera. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr con esta ley? Justamente ya tener parámetros para que eviten justo que tengan 3 salarios, triple salario, y entonces no se dediquen pues a una responsabilidad específica, que es darle resultados pues al pueblo. Si fuera el caso, ¿no? Que se dedicaran a eso. Efectivamente, ¿no? Y en segunda instancia, la otra ley que estamos nosotros proponiendo tiene que ver con el tema de la revocación de mandato de los alcaldes o algún miembro del ayuntamiento, ¿no? Es decir, cuando pues la ciudadanía así decida que a lo mejor no se está haciendo bien el trabajo por parte de alguna presidenta o de algún presidente, entonces que la ciudadanía tenga... Por excesos de algún regidor, efectivamente, o de miembros, algún síndico o de algún diputado. Efectivamente, miembros en este caso hablamos de miembros de ayuntamientos, de cabildos, ¿no? Sí. De cabildos, entonces que la ciudadanía tenga mecanismos de participación, pues efectivamente para decir, no estás haciendo bien tu trabajo, y entonces... ¿Qué va a pasar con ello, ¿no? Decirte también que este es un mecanismo que ya existe, es decir, la ley te lo contempla, pero ¿qué queremos lograr con esta iniciativa que vamos a proponer tu servidora junto a otros 2 diputados? Bueno, lo que queremos lograr es que se tengan parámetros muy claros, tanto de digamos, la ruta de la ciudadanía para solicitar esto, pero también el derecho de audiencia que puedan tener los municipios para este mismo procedimiento. Entonces, la verdad es que son iniciativas de gran impacto, de gran trascendencia y también de mucha exigencia social. O sea,
no es un tema, digamos, que un día se nos ocurrió crear la iniciativa, es un tema ya muy sentido por la ciudadanía guerrerense, el decir, oye, no puede ser que estén de funcionarios, pero estén también de maestros, pero también estén de abogados, o sea, eso era una exigencia de la ciudadanía guerrerense, pero también nos decían, oye, la creación de nuevos municipios, o sea, yo también me quiero separar de este municipio, pero no hay lineamientos claros en el Congreso. Entonces, todo lo que se propone en estas iniciativas nace de un sentir ciudadano y por supuesto que se atiende. Y lo más importante, decirte que incluso lo estamos haciendo en el último tramo de legislatura. Sí, y eso tiene un mensaje muy claro hacia la ciudadanía guerrerense. Y ese mensaje claro es que incluso pese al proceso electoral que estamos llevando a cabo y pese a que es el último periodo legislativo, nosotros seguimos teniendo como meta y como enfoque generarle resultados al pueblo de Guerrero, porque esa es la función y la responsabilidad de los diputados y las diputadas, pero también de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, que en este caso pues es tu servidora. Tu servidora quiere dejar un legado en donde no deje rezagos legislativos, en donde se diga cuando se estuvo la presidenta, ¿no?, en funciones, junto con la voluntad política de todos los diputados y diputadas, esta 63 legislatura, hasta el último minuto de su función como diputados o diputadas, estuvo trabajando. Y en esa meta vamos caminando, y en ese tenor entonces es que se están encaminando pues estas iniciativas y también se están trabajando para tener los consensos y los diálogos con los diputados para poder avanzar. ¿Hay rezago legislativo? Sí, hay rezago legislativo, efectivamente, hay temas pendientes, ¿no? Hay que decirlo con toda claridad, el tema de las consultas. El tema de las consultas es el más importante que yo te puedo decir. Tema ley de autismo, tema movilidad, tema transporte, tema educación inclusiva, tema ley de consulta a personas con discapacidad, lo que tiene que ver con los mandatos de la Suprema Corte de Justicia y también sobre establecer los lineamientos. Y eso también, pues, tiene que ver un poco porque son procesos que se tienen que llevar a cabo, es decir, no podemos solo proponer la iniciativa y aprobarla, no, sino más bien se tiene que ir a los territorios, se tiene que consultar, se tiene que preguntar. Entonces, digamos, ese rezago de esa materia en específico pues se ha venido generando porque se tiene que hacer un trabajo pues exhaustivo en los territorios para que lo que se apruebe sea emanado del propio territorio, y eso requiere su tiempo. ¿Qué le diría, en palabras llanas, a quienes padecen alguna discapacidad? ¿Cómo tendría que atenderlos el gobierno? Con sensibilidad, con ¿Pero a dónde recurrir? ¿Con quién recurrir? Con mucho humanismo. Bueno, mira, primero decirte que a las personas con discapacidad en este gobierno con transformación humana, con transformación sensible, se le ha apostado desde un tema legítimo, desde un tema de redignificar las historias de vida, y también que la ciudadanía guerrerense que tiene alguna discapacidad pueda entender y pueda sentir que desde las diferentes trincheras nos tomamos como suyos las historias de vida, porque al final del día no son solo cifras, son historias de vida. Sí, claro. Que si, por ejemplo, existen esfuerzos, también decirte, existen esfuerzos en materia de personas con discapacidad, pero son esfuerzos que sencillamente efectivamente no atienden. Ejemplo, rampas, ¿no? Hay algunas rampas, pero ¿qué crees? No tienen la inclinación correcta o no tienen las medidas correctas para que pase una silla de ruedas. Entonces, ese tipo de esfuerzos, digamos, que se haga o no se haga, pues es exactamente lo mismo, porque no atiende pues al sector de las personas con discapacidad. Entonces, yo decirles a las personas con discapacidad que esa oportunidad que le dieron a tu servidora de escuchar las historias de vida, de darles la confianza, de decir, diputada, yo he padecido por esto, he sufrido por esto, a mí me gustaría eso, todo eso se va a dejar establecido en la legislación para que no tengan que vivir un proceso en donde tengan que ir a tocar la puerta, porque justamente eso es lo que ha pasado, que en pasadas ocasiones han tocado la puerta y no se les ha atendido, no les hacen caso. Entonces, ahorita con esta legislación, ¿qué queremos lograr? Que no tengan ellos que recurrir, sino que nosotros tengamos que recurrir a ellos para preguntarles, ¿estás de acuerdo con lo que vamos a hacer? ¿Qué le quitamos, qué le ponemos y cómo lo hacemos? Y ese es el precedente que vamos a dejar. Y vamos a suponer que las rampas, como usted lo mencionaba, pero hay municipios que son muy pobres, que ni siquiera las calles principales están pavimentadas. ¿Cómo ayudarles ahí, a esta gente que está olvidada de los gobiernos municipal, estatal y federal? No de ahorita,
usted lo dijo, de hace mucho tiempo. ¿Cómo ayudarles a ellos? ¿Cómo atenderlos? Sí, pero yo te voy a decir también algo. Ciertamente el tema presupuestal juega un papel importantísimo para la transformación de cualquier comunidad, para la transformación de cualquier municipio, pero cuando se deja como reglamento y se deja como legislación es distinto, porque solo se ha dejado a voluntad de los municipios. Entonces, pon tú, en un municipio dices, a ver, yo tengo por obligación cumplir, ¿no?, estos lineamientos. Entonces mi presupuesto yo lo voy a ocupar para lo que es mi obligación. Entonces se ha desatendido el área de sentido humano, de sentido social, dejándolo como legislación. Entonces pues van a tener que presupuestar dentro del presupuesto que les llegue. Ellos van a ver cómo le hacen, pero tienen que hacerlo. Sí, pero tienen que cumplirlo porque ya es por obligación y ya es distinto. Ya no lo dejas como un parámetro de si tienes o no tienes sentido humano o social. Ya está la legislación y con esa legislación pues se tendrá que apostar para alinearse con los parámetros de esa legislación. Y también decirte, al final del día es en el Congreso del Estado de Guerrero que se aprueban los presupuestos. Tu servidora, si tiene la oportunidad de continuar en la siguiente legislatura, esperemos pues que sí, ¿no? Lo mismo voy a seguir pugnando para que se pueda fortalecer a este sector. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho la atención, el que nos haya comentado estas dos iniciativas que estarán ventilándose para el día de mañana y sobre todo esa explicación de cómo la gente que presenta algún tipo de discapacidad puede ser atendida por los gobiernos en estos momentos como una obligación ya. Efectivamente, una obligación que también atiende a un sentido social, a un sentido humano por los recorridos que hicimos en el estado de Guerrero. Que se tenga la tranquilidad que no es una legislación que va a quedar como pensamiento unilateral o como ni como una ley más. Ni como una ley más. Es un tema de certeza y de tranquilidad para el sector de personas con discapacidad, para que se vivan en las mismas condiciones o tratar de vivirse en las mismas condiciones de justicia social. Gracias. No se vaya, no se vaya.
No se vayan.